Hola, bienvenidos a la... No es cierto, ya no sé qué estoy diciendo. Bienvenidos a este su podcast Cancer O'Clock, a la dimensión desconocida, iba a decir. Y se me fue. No es cierto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Gary? Gracias. ¿Soy Gary? No es que la dimensión desconocida... No sé, si estás más feo de costumbre. Más que de costumbre. No, yo creo que es por el No Shave November, ¿no? Yo creo que es por eso. Mira, yo aplico November No Shave todo el año. Sí. Justo así. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, señor productor, y a aquellos que nos acompañaron en el live. Muchas gracias. Sí. Aprovechando live, ¿qué te parece si el próximo miércoles hacemos un live? Yo creo que estaría genial y nos encantaría que nos acompañasen con todas sus dudas y comentarios, como lo han hecho en los dos previos. Será un placer estar con ustedes en para ese cerrar live. Bien el año, ¿no? Así es. Y que nos acompañen. Pues bueno, ya después del lapsus mental del doctor Aranda y de que lo hayan raptado los ovnis, pues empecemos, ¿no? La semana pasada nos quedamos con ciertas dudas, ¿no? Platicábamos sobre tratamientos locales de cáncer de próstata, aprovechando todo este auge de noviembre. Así es. Aunque ya estamos en diciembre. Ya, prácticamente, pero vale la pena continuar. Vale la pena. Y platicábamos sobre una vez que no se puede hacer un tratamiento definitivo, ¿no? O sea, ese paciente con enfermedad metastásica, ¿qué se puede hacer? Fíjate que sí es un tema súper interesante. Cáncer de próstata cuando ya está fuera de la próstata, cuando está en otros órganos, cuando es metastásico. Esto no es sinónimo de muerte, ya lo hemos platicado. Esto es que el tratamiento local quizá no sea la mejor idea, es decir, radioterapia, cirugía, ¿no? Que quizá necesites otro tipo de manejo. Y esto es principalmente medicinas, ¿no? Medicamentos. Ahí es donde queremos platicar. Y más que nada, yo creo que remontarnos antes de medicamentos un poquito a la historia. Okay. En el sentido de que ya tienen pues, prácticamente más de 100 años que nos dimos cuenta que el tratamiento del cáncer de próstata se puede reducir con un tratamiento hormonal. Que es evitar la producción o evitar el efecto de la hormona masculina que se llama testosterona. Así es. Y entonces la mayoría del tratamiento va a ir enfocado a bloquear este tratamiento hormonal. ¿Y como cuál, doctor Aribay? Justo así, el cáncer de próstata, digamos que se alimenta de las hormonas masculinas, es decir, los andrógenos, la testosterona principalmente y algunos de sus metabolitos secundarios, claro. ¿No? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué medicamentos? Pues tenemos varias opciones, incluso algunas que no son medicamento, planteémoslo. Si quitamos los testículos, es decir, esta cirugía que se llama orquiectomía, puede ser un manejo hormonal en el que bajemos de manera rápida y efectiva los niveles de testosterona y esto repercutirá a favor del paciente y en contra del cáncer. Evidentemente, pues puede bajar un poquito la energía, dar cansancio, sí, porque la testosterona tiene ese poder de mantenernos como muy activos, ¿verdad? Pero, pues bueno, es un tratamiento efectivo contra cáncer de próstata y históricamente fue el primero, ¿no? Sí, totalmente. La cirugía, ¿no? Y tal vez quitar esta fábrica. No es la única fábrica de testosterona en el cuerpo. Ese es el otro punto. Pero inicialmente es eso, ¿no? A través de cirugía. Ya en las últimas décadas, porque ya tienen mucho tiempo en el mercado, se pueden utilizar fármacos que son inyectados. Así es. Que se pueden inyectar cada 4, cada 12 o hasta cada 24 semanas, o sea, cada 6 meses. Y que lo que hacen es bloquear, que es detener la producción de testosterona en el testículo. Así es. Desde acá bloqueamos la señal para que no se envíe al testículo para que produzca testosterona, ¿no? No, y es bastante interesante ese eje, ¿no? Yo creo que en algún momento algún endocrino nos podrá ayudar más, porque no solo los podemos utilizar estos fármacos en hombres y cáncer de próstata, sino también se pueden utilizar en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama. Así es. Entonces, para ahí en el live que nos preguntaban, etcétera, sí es importante saber que son los mismos medicamentos. Así es. Que es bloquear el eje hormonal, gonadal o de los genitales, ¿no? Masculinos y femeninos. De alguna manera lo que buscamos con estos fármacos es evitar que se produzcan los andrógenos. Pero hay otro punto y es generalmente tenemos que usarlos en combinación, sobre todo al principio, ¿no? Y estos fármacos son todavía más viejos, como bicalutamida, nilutamida, flutamida, que son medicamentos tomados y muy accesibles.
Sí. Estos evitan la acción de la testosterona sobre los receptores de andrógeno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y hay también otros medicamentos que ni siquiera se usan para cáncer, Ajá. como el fluconazol, ¿no? Que Sí. lo utilizamos para tratamiento de hongos. Que también evitan la producción de testosterona en otra parte del cuerpo, que son las glándulas que están arriba de los receptores de las suprarrenales. Sí. Y esto es importante porque todavía se sigue utilizando una clasificación, pero en pacientes con cáncer de próstata metastásicos que eran de reciente diagnóstico o que volvía la enfermedad, se les daba un tratamiento, y ese tratamiento inicial le llamábamos castración, ¿no? Era la combinación de la cirugía o estas inyecciones hormonales más un antiandrógeno que bloqueara el receptor. En este caso, el más utilizado fue la bicalutamida. El problema de eso es que te controla la enfermedad en promedio entre 1.5 años, 2 años. Así es. Y entonces, tanto si vas por el camino de orquiectomía, es decir, de cirugía, o por el camino de fármacos, que es esta inyección, y tomado, ¿no? Yo pensé que me estabas diciendo tanto, no. Sí, son de 13 a 18, te notas bien. No, es eso, sí. Y entonces, la clasificación era un paciente con cáncer de próstata sensible a esta castración. Así es. Y posteriormente es un paciente con cáncer de próstata resistente a la castración. Y entonces, en nuestro afán de conseguir mejores medicamentos, mejores bloqueadores hormonales, hemos encontrado nuevas moléculas que podemos darlas antes de que se vuelva resistente. Y entonces, mover esta resistencia a más años, 3, 4 o hasta 5 años. Patear la lata. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de las muertes por cáncer de próstata metastásico van a ser pacientes resistentes a una castración. Aquí me gustaría acotar algo nada más, Josh, porque de neotécnico, ¿no? No, lo dijiste perfecto, pero es muy técnico. Entonces, me gustaría puntualizar que hablamos de sensible a la castración generalmente cuando se acaba de diagnosticar la enfermedad metastásica. Hay excepciones, pero la enfermedad metastásica, es decir, cuando se detectó o cuando regresó el tumor y que todavía responde a estas maniobras hormonales, es decir, a la cirugía de testículos o al bloqueo con inyección y pastillitas. Pero esto no es eterno, lamentablemente los tumores mutan, van cambiando y como bien decías, en general después de 18 a 24 meses, es decir, 1.5 años, 2 años, la mayoría de estos tumores se van a volver resistentes a la castración, es decir, van a empezar a crecer a pesar de que les bloqueemos las hormonas masculinas. Y eso es importante, ¿no? O sea, y no todo, ¿no? Como bien dices, de 18 a 24 meses, hay como un 15-20% de pacientes que, con todo el tratamiento pueden durar años y años y es sensibles al tratamiento. Pero al final del día, la regla, que toda regla tiene excepciones, se va a volver resistente en algún momento. Y entonces hay que patear la laca, ¿no? Y hay muchos estudios que avalan el uso de tratamiento hormonal, o le llamamos nosotros ARPIs en el oncológico, que van a bloquear el receptor de testosterona o de andrógenos, como lo es la enzalutamida, la palotamida, el pseudeltamida. ¿Sí? Me gustaría aquí poner un poquito de contexto histórico reciente, como trader de la historia, y es, antes utilizábamos estos medicamentos o también quimioterapia, docetaxel, cuando ya dejaba de funcionar esta castración inicial con la inyección y la pastilla o con la cirugía. Ahí era donde utilizábamos estos ARPIs, estos medicamentos de nueva generación, que también bloquean hormonas, pero lo hacen de una manera más profunda, digamos, más potente de lo que los previos. O quimioterapia, era hasta entonces que lo usábamos, es decir, 18, 24 meses con este bloqueo sencillito, y si ya dejaba de funcionar, nos mudábamos a quimioterapia, o nos mudábamos a abiraterona, o nos mudábamos a enzalutamida, que eran los que teníamos en ese momento. Pero las cosas han cambiado, ¿estás de acuerdo? ¿Qué cambios hay? Escríbenos. Cada vez más estos nuevos medicamentos los traemos en etapas más tempranas, inclusive en etapas donde hay pacientes que se les da un tratamiento local. Sí. Y no tienen metástasis, pero se comportan como si las tuvieran. Así es. ¿No? Y entonces son resistentes a la castración y avanza el cáncer, pero el cáncer sigue estando donde está la próstata. Y entonces
el chiste es traerte lo que funciona en etapas avanzadas a más temprano. Inclusive cada vez tenemos más evidencia de hacer combinaciones. Sí, y esto es lo más interesante. Me gustaría rescatar ese punto que mencionaste y que es de lo más nuevo. Actualmente, cuando vamos a utilizar en algunos pacientes en enfermedad localizada pero de alto riesgo, se ve que quizá el solo bloqueo hormonal Más radioterapia pudiera ser superado por dar bloqueo hormonal, radioterapia y estos bloqueadores de nueva generación como abiraterona. Es decir, si damos todo junto, podríamos patear la lata no a 18, 24 meses, digo, en este caso es más porque es enfermedad localizada, pero a muchos años adelante. Totalmente, Y eso es de lo más nuevo. Y aquí en Puebla, digo, ahorita ya no está reclutando, pero aquí en Puebla tuvimos uno de estos ensayos clínicos de la combinación de nuevo medicamento con radioterapia. Sí. Aprovecho nada más un pequeño paréntesis, aprovechar a agradecer a los pacientes que participaron en este y en otros estudios de investigación, ¿no? Aquí en Puebla hubo un par de hombres, estamos, con ustedes y pues, nos seguimos viendo. Por ese valor. Muchas gracias por participar. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué tanto hay, no? Entonces tenemos estos ARPIs, son bloqueadores del receptor de andrógenos, pero también hay otro grupo que va a ser el bloqueo de la síntesis de testosterona en esta glándula suprarrenal. Me estoy llamando la abiraterona. Es decir, evitar de manera muy profunda que haya acción de esa testosterona, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y si quieres nada más un minutito para poder hablar de todo lo demás. Creo que es importante comentarle a los hombres que están en un tratamiento ya sea de castración química, quirúrgica, en combinación con estos nuevos, muchos de los efectos va a ser la eliminación de la testosterona, lo que puede ocasionar bochornos, disminución de la masa muscular, aumento del peso, alteración del colesterol, problemas cardíacos, ginecomastia, que es el crecimiento del pecho, pero también hay disminución de la libido y entre otras cosas. Fatiga. Sí, digo, hay efectos adversos que deben ser atendidos, pero en general el balance de estos efectos adversos es menor que el beneficio que se obtiene con los medicamentos, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de más vida. Me gustaría retomar este concepto de que cuando tienes enfermedad metastásica recién diagnosticada, das tratamiento con el bloqueo hormonal que ya describimos, lo que se usa desde hace décadas, pero le agregas quimioterapia o le agregas uno de estos bloqueadores de nueva generación, puedes patear la lata que en lugar de que sea 1 año y medio, 2 años, sean 5 años. Totalmente, y son 5 años en un hombre de 60, 65, 70 que le permite seguir siendo funcional, le permite no tener dolor, le permite estar con su familia y eso es incalculable. Y si en ese momento tienes problema, puedes tener todavía en el arsenal un montón de fármacos que ya hay y los que se seguirán desarrollando en y los las siguientes combinaciones años, que vienen de inmunoterapia, quimio, etc. Así es. Entonces estamos hablando de que no sea el problema en 1 año y medio, 2 años, sino que sea a 5, 7 años quizá. Y con la nueva investigación de quizá no más. solo irte a otro tipo de medicamentos, ¿no? Vienen nuevos ARPIs, vienen nuevas moléculas para bloquear este receptor de andrógenos que a mi gusto va a ser punta de lanza. Sí. Y sobre todo me gustaría el retomar que prácticamente 9 de cada 10 pacientes cuando reciben el bloqueo hormonal se van a sentir mejor de los síntomas del tumor. Es decir, claro que va a mejorar, el paciente se va a sentir mucho mejor. Aquí la diferencia es durante cuánto tiempo. Claro. Si solo utilizas este bloqueo inicial de la inyección y la pastillita bicalutamida, pues quizá ese beneficio va a ser muy notorio al principio, pero te va a durar 1 año y medio, 2 años. Tal y vez si agregas... aquí hablar, valdría la pena. Digo, parecemos disco rayado, pero hablar con tu equipo multidisciplinario, con tu urólogo, con tu oncólogo, hablar con ellos y decirles, oye, pues me acaban de diagnosticar, ¿qué tal tengo acceso o pudiera llegar a tener acceso
a uno de estos nuevos medicamentos. Sí. Y creo que todo paciente de reciente diagnóstico debería tener ese acceso. Sí, tener la opinión del equipo completo, una opinión integral para saber si tienes, hemos hablado muchas veces de que cada paciente y cada tumor es diferente, pero si en tu caso aplica que utilicen alguna medida más avanzada, que es lo recomendado actualmente para la gran mayoría de los pacientes. O entrar a un protocolo de investigación. O entrar a un protocolo de investigación como ya citabas hace rato, ¿no? No, y entonces tal vez no quedarnos con la idea, mira, es el mismo tratamiento de hace 20, 15, 20, 30 años. Hay muchos cosas cambios nuevas, ¿no? Y como bien dices, cosas viejitas que cada vez estamos trayendo en etapas más tempranas, llamándose la quimioterapia citotóxica. Que sigue siendo una opción para algunos pacientes de manera muy seleccionada. Ahí tienes que balancear toxicidad, costos, acceso, edad, comorbilidades, pero sigue siendo una opción, una gran opción para muchos pacientes. Porque a veces se nos olvida el efecto, tal vez hay muchos efectos adversos, pero no se nos puede olvidar que todos estos tratamientos, estos beneficios, van enfocados a sí patear el bote en cuestión de cantidad, pero también es patear el bote en cuestión de calidad. Calidad de vida, sí. O sea, mejoran impresionantemente. O sea, yo tengo un paciente actualmente que la primera vez que lo conocí no se podía sentar. Sí. 5, 8 minutos en la consulta, se paraba, se volvía a sentar, se paraba, por mucho dolor. Sí. Un tratamiento de quimioterapia y ya la siguiente consulta de 30, 40 minutos sentado totalmente. Para mí eso, independientemente de las imágenes, independientemente de los laboratorios, te dice que vas bien. Me dice que voy excelentemente bien. Claro. ¿No? Y el paciente lo sabe. El paciente y la familia dicen, no, pues es que sí, o sea, sí está rudo, claro, sí hay efectos, pero ya se puede sentar y la calidad de vida pues mejora un poco en este sentido. Fíjate que me hace recordar por lo menos 3 pacientitos que me tocó tratar recién que llegué yo a Puebla y a Tlaxcala hace como 5 años. Ellos 3 prácticamente fueron de mis primeros pacientes, desde hace como 3 años y medio o más. Ok. Y con ellos escogí justamente este tipo de tratamiento combinado, no solamente el bloqueo hormonal, sino quimioterapia en muchos de ellos, que era lo que teníamos viable en aquel momento. Las cosas han cambiado en estos años. Claro. Pero por lo menos 2 de ellos tenían muchísimo dolor por metástasis en el hueso, metástasis en vértebras, y uno de ellos incluso estaba en riesgo de perder movilidad, de poder caminar. En él sugerimos radioterapia, se irradió, le fue muy bien, y después de eso, para controlar el resto de la enfermedad, utilizamos estas combinaciones. Es momento que estos pacientes siguen mejor que cuando nos conocimos, caminando sin necesidad de silla de ruedas, y uno de ellos tuvo que usarlo en algún momento, sin necesidad de bastón, saliendo a caminar al campo como le gusta. Las cosas pueden mejorar mucho y a largo plazo, es decir, 2024 y esto fue 2020 aproximadamente. Se nota. Con los nuevos tratamientos, incluso podemos a veces combinar, dependiendo del paciente, bloqueo hormonal convencional, docetaxel y otros medicamentos nuevos. Y esta combinación promete patear la lata, como ya hemos todavía dicho, más, mucho más adelante. Más y más, ¿no? Y eso sin meternos a que cada vez tenemos acceso a secuenciaciones genéticas, tenemos acceso a buscar blancos moleculares, ¿no? Y tenemos el acceso a inhibidores de PARP, tenemos el acceso a otro tipo de fármacos. Que ¿no? ya les platicaremos, yo creo, en otro episodio. Pero podemos hacer muchas cosas más. Yo creo que está bien, vamos a finalizar porque luego nos eternizamos aquí. Finalizando y empezando con los puntos. Sí. Creo que mucho del tratamiento actual del cáncer de próstata sigue siendo el tratar de eliminar ese factor hormonal, ese factor de testosterona en las etapas avanzadas, ¿no? O sea, un cáncer sensible a la castración o resistente a la castración. Sí. Y es importante porque ese bloqueo hormonal se debe de continuar aunque estemos en otro tipo de tratamientos como quimioterapia, etc. Y la otra es, cada vez estamos metiendo, ¿cómo decirlo sin que escuche feo? No hay que esperarnos a que el paciente sea resistente a la castración. Así es. Para, como oncólogos, entrarle al equipo. Si se puede, hay que tratar desde el diagnóstico. Desde el diagnóstico es lo mejor, porque muchas veces, pues en esas etapas iniciales no vamos a hacer mucho.
¿no? Pero cada opinión vez más. puede orientar a que se tome una Y vamos decisión. a dar ese seguimiento y vamos a dar esa vigilancia y vamos a dar ese tratamiento hormonal por meses o años. Y posteriormente, una vez, porque la mayoría en algún momento va a cambiar ese tumor, entonces nuestro papel va a ser mayor. Todavía más notorio. Sin embargo, el equipo multidisciplinario se debería de generar desde el día 1. Totalmente de acuerdo. Mis puntos. Yo diría que justo el tratamiento de combinación, vamos a dejarlo así abierto, de combinación, todo esto que ya explicamos, es el estándar, es lo más recomendado para la gran mayoría de los pacientes en etapa metastásica, desde su diagnóstico. Si hay diagnóstico de metástasis, es muy conveniente analizar la factibilidad de tener un tratamiento de combinación, bloqueo hormonal y bloqueo de nueva generación o quimioterapia, o incluso combinación de estos tres en algunos muy seleccionados casos. Claro. Y el segundo punto es insistir que debemos hacer equipo para poder tratar mejor a los pacientes, para que desde el diagnóstico podamos aventar esa lata lo más lejos posible. Y pues como tercer punto, al final, agradecer sobre todo a los pacientes que, como bien dices, han participado en ensayos clínicos de próstata y de otros muchos tumores. Con nosotros y sin nosotros, creo que es importante, hombres, mujeres. Sí. Muchas gracias. Su participación no solamente mejora potencialmente los resultados para ustedes, sino para pacientes a futuro. Y también agradecer y agradecer. Vas a tener otro pastel, pero no es tu cumpleaños. No. Agradecer a estos pacientes de los que hice mención. Ustedes saben quiénes son. Algunos de ellos escuchan el podcast. También. Créanme, mi cariño profundo y qué padre que estemos teniendo estos resultados a largo plazo. Y si eres paciente, y quieres contar tu historia, avísanos, pon tu comentario. No estaría mal idea. Escucharte, ¿no? Y si quieres que contemos nosotros su historia o tú quieres venir y grabarte con nosotros, pues eres totalmente bienvenido, bienvenida, claro, ¿no? Podemos platicarlo. Sin ustedes paciente, pues no hay oncología. No tendríamos experiencia, no tendríamos estudios, no tendríamos nuevos tratamientos. Claro, pues muchísimas gracias a todos. Denle like a la campanita, suscríbanse, por favor. Si no les agradó, compártanlo de todas maneras. Creo que puede ser de utilidad para algunos pacientes. Y pues bueno, esta es su casa y nos vemos pronto. Que tengan en el live. No se les olvide, vamos a tener live el próximo miércoles. ¿Vale? Saludos. Adiós.